Carlos Osvaldo Bassano, presidente de ADUC, una de las asociaciones de consumidores, Sandra González, presidenta de ADECUA, está Juan José Cruces, director del Centro de Investigaciones de Finanzas de la Universidad de Itela y un defensor ferviente del tarifazo, y el diputado Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO. Mirá, cuando hoy Macri también hablaba de que Argentina consume mucho más energía que otros países de la región. Y entre tantas dificultades de este punto de partida que tenemos, porque nos han dejado, algunos lo llaman muchas bombas puestas en el camino, tal vez una de las más complejas es la energía. Y un país sin energía no puede crecer. Y todos nosotros sin energía no podemos vivir. Entonces ahí es muy importante que todos también estemos juntos para resolver este tema. Y no hay magia. No, me encantaría, Dios, una sola cosa le pediría hoy, pudiese ser de magia, es resolver el tema de energía sin tener que tomar ninguna decisión que incomode a muchos. Sería lo más grande que me hubiese pasado en mi vida en este momento. Pero no la tengo, la verdad no la tengo. Hoy escucha uno a muchos decir, no, ¿para qué son todos? No, está todo. Yo decía, a ver, venga acá, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para que tengamos energía cuando nos quedamos sin energía? Que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer, les juro, y que hoy consumamos más del doble de lo que consume un hermano del Uruguay o un hermano de Chile, dos países que lo tenemos al lado, no es culpa de ustedes, como les dije en Tucumán, es culpa de una mala política que nos hizo creer que la energía no era importante. Bueno, ahí estaba Macri. Una aclaración respecto a las cifras que da. En consumo eléctrico, Argentina consume cierto per cápita 40% más que Brasil, pero solo 5% más que Chile, en consumo eléctrico. En consumo de gas ya hay que ver, no tengo los datos, pero Argentina tiene otra matriz totalmente distinta a Uruguay y a Chile, porque Uruguay y Chile no producen nada de gas. Es decir, son importadores netos de todo el gas que consumen. Pero es cierto que los argentinos hemos hecho un derroche grande de energía, pero no es que estamos consumiendo el doble que Brasil o el doble que Chile. Estamos más o menos en términos por lo menos de energía eléctrica, casi igual que Chile, y sí 40% más que Brasil. Bueno, Sandra González, Osvaldo Bassano, ¿qué significa el tope de hoy? ¿El tope significa que es una solución para el tarifazo de gas? Bueno, es un avance a un problema que se había creado. El gobierno tenía un problema judicial muy grande y tenía que definir políticamente una situación bastante complicada con aumento de la tarifa del gas que había sido desmesurada. Vos lo has mostrado ahí, y que afectaba a mucha cantidad de gente acá en Capital y en el interior del país, porque también hay que ver cuáles son las cuestiones del interior del país. Vamos a ver mañana cómo sale la resolución. Me parece que plantear este tipo de cosas hay que ver cómo es también el tema del consumo. Hay que tratar de hacer fuertes campañas de uso racional de la energía, porque la realidad es que no tenemos gas. Esta es una realidad. Y hacer las cuentas en base a las facturas que teníamos y en base al consumo que teníamos. Mira, vos me habías pasado un caso, Sandra, también de un consorcio, ¿no? Porque un tema es el departamento, que te vino por ahí el tarifazo, y después lo que vas a pagar de más de despensa porque le vino el tarifazo mucho mayor al consorcio. ¿Se entiende? Por lo que consume de electricidad el consorcio o de gas. Y me pasabas el caso de donde hay calefacción central y agua caliente central, un consorcio que le pasó la factura de 60.000 pesos a más de 300.000 pesos. Exactamente, sí. En este caso, bueno, es lo que corresponde, digamos, porque es 60.000 multiplicado por 5 son 300.000 pesos. Es decir, que el tope está justo acá. Sí, pero hay que ver... Este aumento se lo van a tener que bancar en el consorcio. Están todos equivocados, discúlpenme.
hay un fallo de la Cámara Federal de La Plata. Si el gobierno saca una resolución basándose o en la resolución 99 o en las resoluciones anteriores, no tienen fundamento jurídico, es autoritario, porque la Cámara Federal de La Plata decretó la nulidad en derecho, cuando se decreta la nulidad, las resoluciones y los actos jurídicos no existen. Es decir, hasta que no resuelva la justicia... No existen aumentos, no se pueden tocar... Ningún tarifazo. Es más, todavía no presentaron el recurso. Es decir, esto es todo hipotético. Es hipotético, porque no pueden ni siquiera sacar una nueva resolución, so pena de crear el delito de desobediencia hacia el juez, que le dio una norma que es el imperium. Tiene el imperio en ejecutivo, el juzgado federal de La Plata, a decirle, en todo el país se terminaron en nulo, de nulidad absoluta. Evidentemente el gobierno envió hoy una señal a la Corte Suprema, digamos, al hacer el anuncio hoy. Discúlpenme, lo que vamos está a seguir haciendo aclarando. Es una especie de guiño a la justicia. Vamos a seguir aclarando. Miren, moderé el aumento. No hay todavía intervención de la Corte, porque todavía ni se tocó el recurso, porque el mismo ministro dijo que el recurso no lo había presentado, cosa que sabemos nosotros. Pero dice que lo las presentan asociaciones. mañana. Si lo presentan mañana, tiene la Cámara tiempo suficiente hasta después de la feria para resolver si lo provee o no. Recién después, si no lo provee, podrá ir a la Corte a pedir una queja. Vamos a decirle a la gente cómo son las cosas. No hay aumento de gas. No sigamos con esta teoría. Porque aparte, a ver, discúlpenme, pero me parece que estamos muy preocupados en hablar lo que pasó antes y no hablamos lo que pasó ahora. Nadie explicó todavía de dónde sacaron los precios del metro cúbico en Boca de Pozo. ¿Cómo lo justifican la empresa? Porque la empresa dijeron que esa era la plata que necesitaban. ¿Y a los usuarios qué? Y tampoco justificaron cuánto era el gasto en el megavatio. Así que los usuarios tienen simple y sencillamente que basarse en la Corte, porque lo que queremos los usuarios es una sola cosa. Usted dice que el usuario no tiene que pagar directamente. El gas no lo debe pagar. La luz, están todos los amparos dando vuelta. Sí. Hemos trabajado con la gente en los amparos de Denor, la gente de San Martín, y vamos a seguir trabajando. Y el problema neto de este tema, y discúlpenme, van a hablar de los dichos del señor presidente. Pareciera ser que no saben lo que es el consumo sustentable y el consumo responsable, que no tiene nada que ver con las tarifas. Si vamos a hablar de consumo sustentable, consumo responsable, vamos a hablarlo en un ámbito. Si vamos a hablar de tarifas, tenemos que hablar de lo que significa servicio público, la ecuación financiera del usuario. Pero entonces tengamos que tener... Vamos explicando, bueno, si no es una ensalada hay que aclarárselo al usuario. Quiero aclarar una cosa. En el 2015 y en el 2014 el gobierno hizo quita de subsidio y aumento de tarifas. ¿Es así? Sí, en el gas. Bueno, entonces, pero a ver, el año pasado no pasaba nada y ahora pero se aplicó finalmente en el 2014. El 2014 se aplicó. Fue 70% el aumento del gas promedio en el 2014. ¿Por qué no ponemos a hacer una audiencia pública y discutir este tema? Bueno, pero tampoco se hizo. En el 2015 también. En el 2015 también. No nos cansemos de discutir anterior. Vamos a decir lo que si no saben hacerlo. No saben hacerlo. Han demostrado que todo... Pero yo lo que digo es, en los años anteriores también pasó lo mismo y... nunca hubo audiencia pública. Y nosotros hicimos una acción judicial... No, está bien, Bassano, pero lo que tenemos que tratar de explicar es si se va a aplicar o no, porque... No pueden aplicar sobre el gas, porque el gas tiene un fallo de la Cámara. Es terminante. Pero en el 2014 tampoco se podía aplicar y lo aplicaron después. Pero, perdón, no pueden aplicarlo, ahora tienen que solucionar el fallo. En estos días, está bien. Bueno, pero no le digamos a la gente, mire, lo que digan... No. Acá hay un fallo de la Cámara Federal y es terminante el tema. Todo lo demás... Podemos estar discutiendo si es 500, 400 hasta que la Corte no nos diga las cosas. Está bien. Nosotros hemos pedido una audiencia, a la Corte para explicarle, ya que el ministro por un lado dice una cosa, bueno, las asociaciones vamos a decirle a la Corte cuáles son los puntos. Sí, antes y también... por eso llamamos también al cacerolazo el día 14. Ahora vamos a hablar de ese tema. También hay que ver cómo toma la apelación la Cámara Federal, si mantiene la medida o no la mantiene. No es apelación.
Es Bueno, un está bien, recurso pero es una extraordinario. apelación. Es un recurso extraordinario. A ver, la apelación a la pero- Cámara Federal, que en ese caso solo puede apelarse a la Corte Suprema de Justicia, porque no hay otra instancia superior en ese caso. Pero bueno, Cruce es un defensor ultranza del tarifazo que parece que está entre paréntesis o con este tope del 400% Yo sobre la soy un factura. defensor a ultranza de la sostenibilidad fiscal y de la independencia económica. El tarifazo, que uno puede discutir sus formas, pero la recomposición tarifaria es la única medida que tomó este gobierno que trata de equilibrar las finanzas públicas. Argentina hace 80 años que tiene un déficit fiscal crónico. ¿Qué quiere decir eso para que entendamos todos? Que o emitimos demasiado dinero y eso termina erosionando su salario y con inflación, o tomamos demasiada deuda del resto del mundo y después hacemos default y nos llenamos de buitres. La contribución que va a hacer nuestra generación, Maxi, dirigentes como Catopodis, como el diputado, tu generación, los que ahora tenemos 50 años, 40 años, nuestra generación, lo que le vamos a dar a nuestros hijos cuando le pasemos la posta es un Estado que sea democrático como el que recibimos de los más viejos, pero que sea sustentable. Esta medida es la única medida que tomó el gobierno de Cambiemos que trata de corregir el desequilibrio fiscal. Si la forma fue incorrecta, Macanudo, habrá que hacerlo mejor y ciertamente habrá que explicarlo mejor. Si los ministros no pueden ir a la televisión a explicar, o los secretarios o quien fuere, a explicar los cambios y persuadir a la población de que esto es conveniente para la Argentina como todo, y ¿sabes qué? Serán buenos asesores, buenos técnicos, pero no son buenos ministros. Ahora vamos a ir discutiendo, me parece que, porque quiero aclarar un poquito, ¿no? Porque Bassano dice, no, es muy fácil, ya está, lo paró la justicia, ya está, es cero, entonces bueno, estamos todos tranquilos, es cero. El gobierno dice que es 400% de aumento sobre la factura. Entonces me interesa que después aclaremos un poco qué hace la gente. No, pues si fuera tan fácil, la justicia ya lo frenó, pero ya también había frenado en su momento el 2014 y después se aplicó otra cosa. O ya frenado en el 2015 y después se aplicó otra cosa. Entonces, pero acá hay un fallo, ojo que hay un fallo de última instancia que tiene que... Bueno, entonces estamos todos tranquilos, digamos, ya se terminó el hasta que tarifazo. la corte diga lo contrario. Si no dice lo contrario la corte... Pero hay que ver qué dice la Cámara. ¿Puedo aclarar algo A ver. en tema jurídico, por lo menos? Después podemos hablar sobre el fondo. El fallo no está firme. Hay un plazo que son 10 días para presentar cualquier tipo de recurso extraordinario ante un fallo de la Cámara de segunda instancia. Por lo tanto, durante esos 10 días todavía ese fallo no está firme. Hasta que no esté firme, Si fuera por apelación, supuesto, una vez que es recurso en caso que el recurso extraordinario sea rechazado por la Cámara y la queja sea rechazada por la Corte, ahí recién va a quedar firme. Mientras todavía el fallo no está firme, y al no estar firme, el gobierno puede tomar medidas, sobre todo cuando son medidas que en realidad van en sentido de paliar un poco lo que justamente criticó la Cámara Federal de La Plata con su fallo. Pidió la nulidad de la Yo Cámara. quisiera, No es otra... para que la gente otra- entienda de qué estamos hablando, este es el precio de energía eléctrica residencial en el área metropolitana de Buenos Aires. Ese precio en valor real, lo que a fin de 2015 valía 25 pesos ajustados por inflación, durante la presidencia de Alfonsín valía 70, o sea, casi el triple. Durante la presidencia de Menem valía 68. Y en total, durante todo el periodo de los Kirchner, valía 35. A fin de 2015, ese precio valía como un tercio de lo que valía durante la presidencia de Alfonsín y Menem. Entonces, ese precio se ha depreciado tanto porque la inflación fue muy grande. ¿Sabe qué pasa? Cuando la inflación se come el valor real de algo, es como algo que pasa todos los días. Vaya a su casa y agarra una foto de hace 20 años y fíjese cuánto más joven que era. Bueno, uno pierde noción de cómo va envejeciendo todos los días. Y lo mismo pasa como en la Profesor, inflación. está todo muy bien, todo muy lindo, digamos, pero pero cuando la una gente tiene familia que pagar. que tenía que pagar 150 pesos le llega casi 4.000 pesos de factura, Porque- bueno, porque todo la eso que le llegó adicional de electricidad o de gas es lo que deja de consumir yendo al cine o Porque posiblemente la comiendo en un ejecución, restaurante la o ejecución comprándole de la algo a los política- hijos, digamos. Entonces eso es menor consumo, es un problema también desde el punto de vista macroeconómico si vos te mandás con semejante tarifazo. Me Bueno, parece por un eso problema de creo que heterogeneidad y percibido como arbitrariedad, y esa es la parte que hay que explicar o eventualmente revisar. Pero el gobierno debería estar tratando de persuadir a la población. Si vos comparás con países vecinos, la tarifa eléctrica residencial, antes y después del tarifazo, en los países vecinos es mucho más cara la energía.
Y no es que son todos chorros y en todos lados hay connivencia y corrupción. Es que es más caro de producir, viejo. A ver, está en el móvil Sergio Massa. Massa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Maxi? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bueno, Massa le ha enviado una carta al presidente Macri pidiéndole directamente que suspenda el tarifazo. Se le envió la carta, ¿qué le envió? ¿Por correo argentino?